Labios de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la labia de hoy les voy a hablar de los samuráis, los famosos guerreros que usaban katanas, las espadas favoritas de los hombres solteros o divorciados que les fascina tenerlas de adornos en la sala. Que amiga, eso es un red flag, pero les digo algo, los entiendo, se ven tan lindas. Así es, amiguitos, hoy aprenderemos todo lo que tenemos que saber sobre esta cultura tan famosa y misteriosa. Lo primero que hay que saber es que la cultura samurái es muy antigua, data del siglo X. Y aunque la primera vez que se escuchó la palabra samurái fue en el siglo VIII y se refería a los sirvientes que atendían el hogar y los ancianos, de hecho, samurái significa el que sirve en el japonés. Aunque si le preguntamos a nuestro papá qué significa samurái, ellos nos dirían que en lugar de el que sirve sería la mejor camioneta que Toyota ha sacado jamás. Pero bueno, el uso de la palabra samurái viene siendo de sirvientes del siglo VIII, pero luego fue evolucionando hasta el siglo X, que es el momento en que se agarra el significado militar que conocemos hoy en día, que vendría siendo guerrero de élite. Y que a la vez separa al samurái de los otros guerreros más comunes y corrientes que habían en esa época en Japón. A principios del siglo VII, después de muchos enfrentamientos entre Japón con China y Corea, el emperador japonés Tenmu y sus descendientes ordenaron que todos los funcionarios civiles y militares debían conocer las artes marciales. Usted es militar, que sepa artes marciales. Usted saca fotocopias, artes marciales. Usted sirve café, artes marciales. Todo el mundo. Porque como había tantas guerras con tanta gente, cualquier persona debería estar dispuesta a pelear. De hecho, en el año 702 se hizo una organización administrativa en Japón llamada Código Taiho, que especificó que cada soldado estaría asignado a un regimiento durante una parte del año y luego el resto del tiempo podría volver a sus labores normales agrícolas. O sea que cada uno de estos soldados campesinos fue equipado con arcos, flechas y espadas, y incluyo flechas, y digo arco y flechas porque conocemos otros gobiernos que seguro le darían arco y no la flecha, o peor, la pura flecha y le dirían, ustedes la tiran así, o no sé, resuelvan. No, aquí les dieron su arco, su flecha y la espada. El problema es que estos campesinos, aunque sí eran militares, no tenían la suficiente formación militar como para ser un super soldado, y luego en las batallas no llegaban a ser verdaderamente eficientes. O sea, ni servía bien para las batallas, ni servía bien para lo agrícola, sino solo era un tipo con un arco y una flecha y decía, ¿y ahora qué hago? Es por eso que tan solo 90 años después, en el año 792, que usted diría, ya son muchos años, ¿por qué no lo hicieron antes? Se cambió el sistema de reclutamiento. Desde ese momento, el ejército se empezó a formar a partir de ejércitos privados de los señores nobles y dueños de las grandes tierras y feudos. Estos señores nobles pasaban la mayor cantidad del tiempo fuera de la corte imperial y formaron ejércitos privados para que los protegieran a ellos de sus intereses y sus tierras por si alguien los quería invadir. Este fue el comienzo de los samuráis, por lo que su nombre no es de origen militar, sino se refiere a sirviente, porque realmente es lo que eran. O sea, ellos trabajaban como sirvientes militares para gente con mucho dinero, protegerlos a ellos, su familia y sus tierras. Lo que quiere decir es que los samuráis eran escoltas. O sea, lo que les faltaba era el bolsito cruzado y en vez de caballo, la moto. Pero el samurái era un escolta. Ojo, también había otra clase de guerrero, pero los samuráis eran los únicos con una connotación de servicio a la corte imperial y también privado, o sea, eran mixtos. Es como la diferencia de escolta normal y el escolta policía. De hecho, los samuráis se podían identificar por su armadura, que la armadura de los samuráis se llamaba yoroi y se usa para combate o un traje formal. Puede ser un bautizo, una boda, un compromiso. O sea, uno pregunta, ya va a venir otra vez con esa armadura, Dios mío, qué pesado, no va a entrar ni en el ascensor. Y de hecho, la armadura, la yoroi, se completaba con un casco llamado kabuto y una máscara facial llamada mempo para protección adicional de la batalla, que se ve así. Muy útil para una batalla, pero incomodísimo para bailar la hora loca. De verdad, complicadísimo bailar changatú, changaracochungu con esta armadura. Muy difícil. Los samuráis eran contratados por los señores feudales por sus habilidades en las artes marciales y defendían los territorios de los señores feudales rivales. O sea, se ponían a pelear samurái con samurái, escolta tras escolta, todos protegiendo su territorio y su familia. También tenían que luchar con enemigos identificados por el gobierno y contra tribus hostiles y bandidos. O sea, ellos tenían que estar todo el día luchando contra todo el mundo. Decían, Dios santo, pero ¿cuántos enemigos tiene esta gente? ¿Qué andan haciendo? Por eso, de hecho, los samuráis podían vivir en cuarteles, en los castillos o en sus propias casas, es decir, existían samuráis freelance.
Los samuráis poco a poco se fueron organizando y estableciendo esto dirigidos por señores con poder político, llamados también señores de la guerra, que luego tumbaron la corte que reinaba en Japón en el siglo XII. Y es así como que a punta de samuráis, o sea, a punta de escolta, derrocaron el gobierno, y es como en 1185 se fundó un nuevo sistema de gobierno militar dominado por los guerreros samuráis y dirigido por un dictador militar o shogun, que eso duró hasta 1333. O sea, escoltas unidos jamás serán vencidos, o sí serán, pero 1333, o sea, duran bastantes años antes de que los venzan. Los samuráis tenían un código de conducta llamado Bushido, que consistía en 7 reglas que incluían cosas como que debían siempre ser honrados, alzarse en la batalla sin miedo, tener compasión y cortesía. Pero qué elegancia. Además de ser leal sobre cualquier cosa, que si se pueden ver, también describe a una buena Toyota Samurai. Este código de conducta permitió que los samuráis desarrollaran un sistema de reputación en el que individualmente cada guerrero se iba ganando su fama. O sea, era como los Uber. Te agarraba un samurái y decía, este samurái es de 5 estrellas, este samurái es de 2 estrellas, este no tiene tanta lealtad. De hecho, esta fama la utilizaban los mismos samuráis para entrar a los campos de batalla gritando su linaje, sus hazañas pasadas e incluso desafiando a otros enemigos a combate individual según su rango. Yo soy un samurái muy increíble, no voy a pelear con estas escorias, yo voy a pelear contra ti. Y el tipo, contra mí no, pero yo estoy almorzando, contra ti. Ay, bueno, vamos. En 1603 se inventó un sistema estandarizado de rangos en el que había 3 niveles de samuráis. El primero eran los Gokenin o criados, que eran los más bajos vasallos del señor feudal. El segundo eran los Goshi o guerreros rústicos, que estos podían cultivar sus tierras pero no podían tener 2 espadas, solo una. Y por último, que eran los Hatamoto o abanderados, que estos son los guerreros más importantes que debían morir por los intereses de su señor y podían utilizar 2 espadas. O sea, que ellos decían, o sea que soy el guerrero más increíble, o sea, que me van a pagar más. No, entonces que puedo usar otra espada y que tiene que morir por el señor feudal. Ah, no, entonces yo mejor no haciendo, yo mejor me quedo abajo. Los samuráis entrenaban desde los 10 años artes marciales y no una, practicaban 3. La primera, el Kenjutsu, que se centraba en el dominio de la espada japonesa, específicamente la katana. El segundo es el Kyudo, que es el tiro con arco, y lo practicaban para desarrollar una precisión increíble, una concentración y un control mental sorprendente, porque incluso lo practicaban para poder lanzar flechas mientras combatían a caballo. Y el tercero era el Jujutsu, que era un conjunto de técnicas de combate cuerpo a cuerpo e incluía movimientos de agarre y lanzamiento, luxaciones articulares y estrangulamientos. Adicionalmente se podía entrenar equitación, porque si ya usted va a estar lanzando flechas a caballo, es importantísimo que sepa maniobrar el caballo. Su arma principal era la katana, pero como ya dije, cuando usted era un guerrero élite podía tener una segunda espada. La segunda espada se llamaba Kodachi, y el samurái que la llevara, además de ser élite, también tenía que llevar consigo un decreto del gobernante Hideyoshi. Era como un permiso de deporte. Este decreto se hizo en 1588 y decía que los samuráis de pleno derecho podían llevar 2 espadas. O sea que si usted te lo detenían, amigo, papeles y permiso de esa segunda espada. Ay, no traje mi decreto, en verdad no. ¿Cómo vamos a hacer? No podemos resolver. Está violando el honor de un samurái, pero sí, deme una plática aquí abajo. Las espadas de los samuráis eran curvas y se fabricaban con acero con el mismo método del siglo VIII. El acero trabajado por maestros artesanos que tenían una receta que controlaba el contenido de carbono en la espada en varias partes de la hoja, que lo hacía muy flexible, y esto a su vez las hacía muy filosas y muy fáciles de maniobrar. De hecho, las espadas japonesas se consideran las espadas más afiladas del medioevo. Los samuráis sirvieron y prestaron servicio hasta 1872, que con la modernización de Japón, ese año la capital pasó de ser Kioto a Tokio y ya instalaron un sistema de gobierno más occidental, en donde ya no habían tierras feudales ni señores feudales, sino habían prefecturas y prefectos. De hecho, en ese momento es que se considera en la historia que Japón llegó a la modernización y a la apertura con el mundo. Igual a los samuráis no les gustó esta noticia porque perdían el trabajo, ya no tenían que defender feudos, así que decidieron ir a la batalla. Y es así como en 1877 a los samuráis le dijeron: ustedes son muy leales, muy buenos guerreros, muy increíbles, pero perdieron, amigos. Y así que adiós. Luego se le prohibió el porte de armas a los que quedaban, una espada o 2, no pueden utilizar ninguna, y se les prohibió la ropa de samurái. Así poco a poco se fue diluyendo la cultura. Aunque los descendientes de samurái antiguos siguieron siendo distinguidos con el título de Shisoku.
Pero esto hasta la Segunda Guerra Mundial, donde Japón se volvió a meter en problemas y volvieron a perder una batalla. Pero incluso aunque la cultura ya estaba muy diluida, en la Segunda Guerra Mundial muchos soldados que venían con esa mentalidad practicaban el método de suicidio conocido como seppuku o harakiri, que lo practicaban cuando ya no tenían otra opción, iban a caer como prisioneros o consideraban que habían cometido un acto de deshonor. Así que muchachos, ¿qué aprendimos hoy? Porque si usted agarra una escolta, le pone una armadura y le da una espada, lo transforma en un samurái. Así que ya saben, muchachos, si está en una fiesta y no tienen auto y van a pedir un aventón, asegúrense que sea alguien en una Toyota Samurai, porque qué carrazo, mi hermano.